Fibrilación auricular es causa de aproximadamente 20-25% de los eventos vasculares cerebrales. Los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen 5 veces más riesgo de desarrollar un evento vascular cerebral que aquellos pacientes que se encuentran en ritmo sinusal, y ya sea causa o factor agregado en el contexto del evento vascular cerebral, la fibrilación auricular y evento vascular cerebral es una mala combinación. Tiene un aumento muy significativo de la mortalidad tanto a 30 días como a un año, y los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen eventos vasculares cerebrales con mayor grado de discapacidad que los que están en ritmo sinusal. Les decía que el concepto de fibrilación auricular no valvular termina siendo una definición no definida porque se usa y se establece en aquellos pacientes el no valvular. Pensaríamos que cualquier tipo de valvulopatía excluye a los pacientes de ser anticoagulados con estos medicamentos, y prácticamente en la actualidad son estenosis mitrales de grado moderado importante o pacientes que tienen prótesis valvulares de tipo mecánica. Este es un registro del año pasado, es coreano, pero es un registro interesante de pacientes que por decisión de la práctica clínica diaria, como lo hacemos nosotros, pacientes con estenosis mitral de grado moderado importante decidieron iniciar anticoagulantes orales directos y prácticamente utilizaron los 4 que se encuentran ya en el mercado: dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, y ven ustedes que había una reducción significativa de la tasa de evento vascular cerebral y embolismo sistémico, lo mismo que tendencia a menor hemorragia intracraniana y menor mortalidad en estos pacientes tratados ya con anticoagulantes orales directos. Se están corriendo estudios aleatorizados en este sentido para ver su papel en la estenosis mitral, pero pareciera que prácticamente los únicos pacientes que van a quedar fuera de estos son pacientes con prótesis valvulares de tipo mecánica. Otro punto muy importante en el paciente con fibrilación auricular es la relación que tienen con la edad. Vean ustedes que a mayor edad, mayor riesgo de presentar evento vascular cerebral, y esto es muy importante porque los pacientes con fibrilación auricular tienen más riesgo de eventos vasculares cerebrales a más edad. La edad es tal vez uno de los principales factores de riesgo asociados al cardioembolismo, y vean ustedes que la fibrilación auricular se presenta a más edad. Entonces, a más edad, más fibrilación auricular, más riesgo de cardioembolismo, pero también más temor a anticoagular al paciente por la edad misma de ellos, lo cual no debería ser una contraindicación. La historia natural de la enfermedad nos muestra que la fibrilación auricular, este ritmo que empieza en sinusal y empieza a ser paroxismos de manera caprichosa de fibrilación auricular, y estos paroxismos cada vez son más frecuentes, va a llegar un momento en que la arritmia va a pasar de ser paroxística a persistente o a permanente. Y prácticamente es la definición. Ahora hay una tendencia a decir fibrilación auricular paroxística y no paroxística, pero el punto de todo esto es que el riesgo de cardioembolismo de los pacientes con fibrilación auricular, sea paroxística, persistente o permanente, existe. O sea, independientemente del tipo de fibrilación auricular que presenten los pacientes, la incidencia o el aumento de la tasa de evento vascular cerebral o el riesgo de evento vascular cerebral aumenta de manera significativa. Tal vez un problema importante es identificar la fibrilación auricular aquí. Muchas veces un paciente puede llegar con algún paroxismo de fibrilación auricular y mantenerse posteriormente mucho tiempo en sinusal, y entonces de repente el problema puede ser identificarla y erróneamente se piensa que ya se curó la enfermedad, suspendemos el tratamiento anticoagulante y es cuando viene la tasa de evento vascular cerebral aumentada. Este es un estudio que trata de reflejar eso, es el estudio REVEAL-AF, es un estudio realizado en pacientes con alto riesgo de desarrollar fibrilación auricular por escala de Chats mayor de 3 puntos, pero que en el momento inicial se encontraban en ritmo sinusal. Y entonces los pacientes tenían algunos síntomas asociados: palpitaciones, dolor torácico, disnea. Vean ustedes que de los pacientes que tenían las mismas características clínicas, el mismo puntaje de Chats, si yo les hago un Holter de 24 o 48 horas, la posibilidad de diagnosticar fibrilación auricular es baja. En cambio, a mayor tiempo de duración del monitoreo del ritmo, aumenta la posibilidad de hacer diagnóstico, y con el REVEAL, con el dispositivo implantable, vean ustedes que se hace diagnóstico de fibrilación auricular en esa población hasta del 30%. Entonces vean la gran
distancia que existe entre un dispositivo y otro para hacer diagnóstico de fibrilación auricular. Entonces, si yo tengo un paciente que hizo un paroxismo de fibrilación auricular y ahora vamos a ver la fisiopatología, fibrilación auricular propicia más fibrilación auricular, pues aunque yo empiece a ver electrocardiogramas en ritmo sinusal, lo más probable es que no estemos identificando la entidad y por eso nos estén resultando así los estudios de electrocardiograma. Este es un eje axial de la aurícula. Vean ustedes cómo se hace una reconstrucción en 3D con estudio de resonancia magnética. Trato de demostrar que el tejido sano se encuentra en azul y el tejido fibrótico de la pared auricular por daño estructural lo muestro en verde. Los pacientes con fibrilación auricular pueden tener diferentes grados de fibrosis de la pared auricular, desde muy poca fibrosis a mucha fibrosis de la pared auricular. Y eso se ha visto que los pacientes que tienen mayor cantidad de fibrosis de la pared auricular son pacientes que desarrollan más evento vascular cerebral y evidentemente a más fibrosis de la pared auricular, pues más factores de riesgo tenían los pacientes. Vean que más puntaje de CHAS-2 los pacientes a más fibrosis de la pared auricular. Entonces, este remodelado de las aurículas, esta fibrosis, pues es un marcador de riesgo de evento vascular cerebral para los pacientes con fibrilación auricular. Incluso en los pacientes que tienen evento vascular cerebral tipo ESUS o de origen indeterminado, vean ustedes que cuando se compara en estos pacientes cardioembolismo tipo ESUS, otras causas, vean que cuando se llevan a resonancia magnética, el grado de fibrosis de la pared auricular es mucho más alto, evidentemente en el cardioembólico, pero también en el tipo ESUS, mucho más grado de fibrosis y daño de la pared auricular. Tal vez eso explica por qué en los estudios donde se evaluaban a los pacientes con evento vascular cerebral criptogénico, en el estudio Embrace, vean ustedes que eran pacientes con evento vascular cerebral criptogénico, se descartaban evidentemente todas las causas, los pacientes se hacía un monitoreo de ritmo durante 30 días y vean que se detectaba fibrilación auricular de cualquier tiempo de duración aproximadamente en el 20% de los pacientes. Entonces hay en el evento vascular cerebral de origen indeterminado hay más fibrosis de la pared auricular, en el evento vascular cerebral criptogénico casi el 20% de los pacientes hacen algún episodio de fibrilación auricular, pues resultaba interesante el analizar si anticoagular a los pacientes con evento vascular cerebral de origen indeterminado o tipo ESUS tendría algún impacto versus dar únicamente aspirina. Y este es el estudio RESPECT-ESUS, donde vean que se comparó la vigatrán 150 miligramos contra el uso de aspirina en pacientes con evento vascular cerebral de origen indeterminado y vean que en el seguimiento prácticamente no existió diferencia significativa en la tasa del primer evento vascular cerebral recurrente adjudicado a los pacientes que iban en tratamiento con anticoagulante versus los pacientes que iban con tratamiento antiagregante plaquetario con aspirina. Vean ustedes que a partir del día 450 parece que se empiezan a abrir las curvas, pero por fines del estudio y el tiempo en que terminó no se logró demostrar beneficio de anticoagular a estos pacientes respecto al uso de antiagregantes y hasta el momento tendré que identificar en este grupo de pacientes fibrilación auricular para decidir si se anticoagulan o no. Pero vean ustedes que cuando se analiza la tasa del primer episodio de sangrado mayor, vean ustedes que la probabilidad de un evento fue muy similar en sangrado mayor entre los pacientes anticoagulados y los pacientes que tomaban aspirina. Tal vez esto recalca un poco que los pacientes en la actualidad con anticoagulantes orales directos, las tasas de sangrado son extremadamente bajas. Vean que fue 1.7 contra 1.4 en el brazo de anticoagulación oral directa versus aspirina, pero estrictamente en pacientes con evento vascular cerebral de origen indeterminado, el estudio no demostró beneficio y por eso no se justifica la anticoagulación. Pero vayamos a la fisiopatología de la fibrilación auricular, más allá de la estasis sanguínea. Vean ustedes cómo todo parte de factores de riesgo, enfermedad arterial coronaria, hipertensión, obesidad, perdón, insuficiencia cardíaca, diabetes. Todo esto puede llevar ya a lesión y estrés de la pared auricular. Y esto se asocia a este remodelado estructural de la pared auricular que les mostraba en verde contra el azul de tejido sano,
por fibrosis, hay depósitos de colágeno en la pared auricular y esto se conoce como cardiopatía fibrótica arterial. Pareciera ser este el sustrato importante para el desarrollo de fibrilación auricular, junto con este remodelado eléctrico donde se acorta la duración de los potenciales de acción, de los periodos refractarios de la aurícula, y entonces se favorece la reentrada y perpetuar fibrilación auricular. De ahí que tanto este remodelado eléctrico justifique que fibrilación auricular propicia más fibrilación auricular, que era el concepto que les decía, y entonces cualquier disparador, cualquier latido ectópico puede meter al paciente en un estado de fibrilación auricular. Se ha visto que en esta condición hay mucho de lo que termina en las enfermedades cardiovasculares, inflamación, disfunción endotelial, más la estasis sanguínea, pues lleva a la expresión de todos los factores protrombóticos y el riesgo de tromboembolismo en el paciente. Entonces vean ustedes que esto parte de factores de riesgo, un daño estructural de la pared auricular y la posibilidad de evento vascular cerebral en estos pacientes. Las guías de práctica clínica dicen que los pacientes con fibrilación auricular de origen no valvular, o sea, evidentemente quitando válvulas protésicas mecánicas y la estenosis mitral, lo que platicábamos, tenemos que calcular el riesgo de evento vascular cerebral en base a la escala de Chat-VAS. Ahora las guías del 2020 vuelven a posicionar esto, y que pacientes con Chat-VAS de 0 no deberían ser anticoagulados, 1 y 2 anticoagulación, con indicación 2A y con indicación 1, la anticoagulación en el paciente con más de 2 puntos de Chat-VAS, y se prefiere el uso de anticoagulantes orales directos sobre los antagonistas de la vitamina K, y en aquellos pacientes donde yo no pueda anticoagular al paciente o la decisión del paciente sea no ser anticoagulado, podríamos considerar los oclusores de las orejuelas. En el paciente con fibrilación auricular debemos diferenciar de fibrilación auricular de reciente inicio a una fibrilación auricular de más de 48. Vamos a llevar directamente a los pacientes a cardioversión. Tratan de diferenciar en aquellos que tienen Chat-VAS alto de bajo para decidir si se anticoagulan o no con una dosis al menos parenteral. La verdad es que nosotros en medio hospitalario damos alguna dosis de anticoagulación parenteral y llevamos al paciente a cardioversión. Y en los pacientes con fibrilación auricular de más de 48 horas, se sugiere principalmente realizar anticoagulación durante 3 semanas, con menos evidencia un transesofágico, y después llevar a cardioversión, y posteriormente todos los pacientes anticoagularse al menos 4 semanas, y ya después dependerá del riesgo de cardioembolismo y el riesgo de sangrado, el tiempo o la decisión de anticoagular de manera indefinida a estos pacientes o no. En los estudios de uso de anticoagulantes orales directos, en el RELY, casi el 10% de los pacientes fueron a cardioversión, y se demostró el mismo impacto de los pacientes tratados con anticoagulante oral directo respecto a los pacientes que estaban tratados con antagonistas de la vitamina K. Entonces, un paciente que tiene fibrilación auricular, que voy a anticoagular durante 3 semanas, lo podría hacer prácticamente de manera igual con antagonistas de la vitamina K o anticoagulantes orales directos, por la evidencia que les decía de los estudios basales con estos anticoagulantes. Entonces, toma relevancia buscar por qué tanto hincapié en el Chat-VAS. Vean ustedes que el score de Chat-VAS en el estudio inicial se analizaron 7,329 pacientes, y vean que Chat-VAS de 0 prácticamente fue un paciente, Chat-VAS de 1, 422 pacientes, y el resto de los pacientes tenían Chat-VAS de 2 o más puntos. ¿A qué quiero llegar a esto? Que es poco frecuente en la práctica clínica diaria encontrar pacientes con Chat-VAS de 0 y que no justifique el tratamiento anticoagulante del paciente. Pero además esto ha ido cambiando, porque ahora pareciera que para decidir si yo anticoagulo o no un paciente, que termina siendo una discusión porque son pacientes muy específicos, las guías tienen un concepto muy claro de manera global, pero yo creo que estos pacientes con Chat-VAS de 0 o 1 que dudamos anticoagular o no, debemos individualizar muy bien el caso para poder decidir realmente si ese paciente no lo voy a anticoagular. ¿Por qué? Porque hay muchos factores asociados a que tenga mayor riesgo de evento vascular cerebral o no un paciente
de estas características y analicemos algunas de ellas. Sobre todo, vean ustedes en pacientes con fibrilación auricular paroxística, cuando yo veo en estos pacientes la presencia de bloqueo interauricular, desde el punto de vista fisiopatológico, la activación en el nodo sinusal baja al nodo auriculoventricular y a través del haz de Bachmann debería despolarizarse y activarse la aurícula a través de este haz. Cuando hay un bloqueo interauricular, no hay activación a este nivel y entonces la despolarización de la aurícula izquierda o la activación de la aurícula izquierda tiene que bajar primero al nodo auriculoventricular y después de ahí a activación de la aurícula del lado izquierdo. Eso hace que en derivaciones D3, D2 y ABF primero exista un vector positivo por el que se dirige del nodo sinusal al nodo AB y después un vector negativo porque una deflexión negativa porque el vector se aleja del nodo auriculoventricular a despolarizar la aurícula izquierda y entonces tenemos esta morfología positiva negativa en D2, D3, ABF que se conoce como síndrome de Bayes y el aumento en la duración de la onda P. Se ha visto que esta presencia de bloqueos interauriculares en pacientes que tienen puntajes de Chat-VAS elevado, vean cómo los pacientes tienen mayor tasa de evento vascular cerebral. Entonces, aquellos pacientes que tienen bloqueo interauricular son pacientes que pueden desarrollar más evento vascular cerebral. Y por eso, en algún momento se han realizado algún intento de modificar la escala de Chat-VAS con este P2 Chat-VAS Score, donde utilizan índices de anormalidad de la onda P, donde consideraron en el estudio MESA y el ARIC prácticamente estas variables o estos factores propios del electrocardiograma en ritmo sinusal, aumento de la duración de la onda P, la desviación del eje de la onda P, bloqueo interauricular avanzado. El que tuvo más relevancia fue la desviación del eje de la onda P, donde cuando hay un eje anormal de la onda P aumentaba significativamente la tasa de evento vascular cerebral y nos permitía modificar el score clásico de Chat-VAS y podría ser de utilidad. Otro punto muy importante es poder diferenciar entre fibrilación auricular paroxística persistente o permanente. Este análisis del Engage nos demuestra que los pacientes con fibrilación auricular evidentemente tienen más tasa de evento vascular cerebral, pero este riesgo es mayor en los pacientes que tienen fibrilación auricular persistente o permanente respecto a los pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística. Entonces, vean que ahora hay una tendencia a decidir fibrilación auricular o decir fibrilación auricular paroxística versus no paroxística. Los tres aumentan la tasa de evento vascular cerebral, sin embargo, si el paciente tiene persistente o permanente, se ha visto mayor tasa de evento vascular cerebral en esos pacientes. Y otro dato muy importante en la práctica clínica podría ser la introducción de los biomarcadores en el manejo de los pacientes con fibrilación auricular. En este análisis, subanálisis del RELAY, donde comparan a los pacientes divididos por cuartiles, el nivel de péptidos natriuréticos específicamente se hizo con ProBNP, vean ustedes que los pacientes que tenían ProBNP elevado en el cuartil 4 más de 1412 son pacientes que desarrollaron más evento vascular cerebral. Entonces, los péptidos natriuréticos que iniciaron en el manejo y diagnóstico del paciente con fibrilación auricular, después hemos tenido un cambio muy importante en la estratificación y pronóstico de los síndromes coronarios, pues pareciera ahora que en fibrilación auricular toma relevancia y los pacientes con ProBNP elevado tienen más riesgo de evento vascular cerebral. De ahí que la escala ABC sea otra escala de mucha utilidad para predecir el riesgo de evento vascular cerebral en el paciente con fibrilación auricular. Tome la de la edad, la B de los biomarcadores y la C del contexto clínico del paciente, donde desde el punto de vista de biomarcadores destacan los niveles de troponina y ProBNP para establecer el riesgo de evento vascular cerebral en estos pacientes. Toma tres variables: la edad, antecedentes de evento vascular cerebral o ataque isquémico transitorio y prácticamente con esto puede predecir el riesgo de evento vascular cerebral. Entonces, una variable más ingresada en este escenario sería el uso de los biomarcadores. Y entonces vean ustedes que podemos migrar de las escalas básicas como Chat-VAS, ATRIA o este ABC que les mencionaba, a muchos otros factores
que podemos encontrar desde el punto de vista tanto estructural como biomarcadores como electrocardiográficos. La normalidad de la onda, del eje de la onda P que les mencionaba, la expresión de biomarcadores, el tamaño de la aurícula, la velocidad a través de la orejuela, es un marcador también importante para predecir evento vascular cerebral, la fibrosis de la pared auricular, la morfología de la orejuela del lado izquierdo. Ahora se sabe que estas orejuelas en forma de ala de pollo prácticamente tienen mayor riesgo de evento vascular cerebral, y lo mismo que les decía de la tasa de evento vascular cerebral entre paroxísticas o no paroxísticas. Entonces, un puntaje de chat más bajo para decidir que mi paciente no debe ser anticoagulado y de ahí tomar la mejor decisión. Es por eso que creo que en la práctica clínica diaria toma mucha más relevancia la estratificación del riesgo de sangrado, porque me atrevo a decir que paciente con fibrilación auricular debe ser anticoagulado hasta no demostrar lo contrario. Si vemos, hay una tendencia clara de que cada vez hay más variables que tomamos en cuenta para decidir anticoagular a los pacientes. De hecho, estoy convencido de que en los últimos 10 años, 11 años ya, de los avances más importantes con la llegada de los anticoagulantes orales directos fue un boom muy importante en el estudio del paciente con fibrilación auricular. O sea, antes de los anticoagulantes orales directos a lo que tenemos ahora, se ha estudiado mucho al paciente con fibrilación auricular en los últimos 10, 11 años. Entonces, regresando, estratificar el riesgo de sangrado en el paciente es fundamental. La escala más validada, y lo reafirman ahora las guías del 2020, es el Hasbled. El Hasbled me toma ciertas variables: hipertensión arterial, que el paciente tenga hipertensión arterial descontrolada con cifras de presión arterial más de 160 milímetros de mercurio, falla hepática o renal, antecedentes de evento vascular cerebral, historia de sangrado y NR lábil, más de 65 años, o consumo de fármacos como antiagregantes plaquetarios o el uso o el consumo de alcohol. Los pacientes que tienen un Hasbled mayor de 3 puntos son pacientes de más riesgo de sangrado. Ojo, eso no contraindica necesariamente el tratamiento anticoagulante, pero sí tengo que identificar que mi paciente podría ser un paciente de más riesgo de sangrado. En el registro Garfield, vean ustedes que son pacientes con fibrilación auricular de reciente diagnóstico. ¿Cuál fue el manejo real de los pacientes con fibrilación auricular aquí? Y de 17,000 pacientes, vean que prácticamente el 60% de ellos reciben anticoagulación, que seguimos utilizando cerca del 30% antiagregantes plaquetarios, y hay un 12% en la población que decidimos no darle nada. Esto es importante porque cerca del 40% de los pacientes con fibrilación auricular no anticoagulamos. Y entonces, en esta pregunta que nos planteábamos al inicio de cómo elegir el tratamiento anticoagulante de los pacientes, pues es evidente que hay que considerar factores propios del paciente como la edad. Ya les decía que el paciente con fibrilación auricular es un paciente que se presenta a más edad, y a más edad más riesgo de evento vascular cerebral, pero también más riesgo de sangrado, y entonces se vuelve un paciente como muy complejo, como que es el paciente que nos da temor anticoagular. La edad no debe ser un limitante, hay otras variables dentro de estos pacientes octogenarios que deberíamos considerar: las comorbilidades, la red de apoyo familiar, el estado funcional de ese paciente, pacientes que tengan caídas frecuentes, deterioro de la función renal. Pues evidentemente son pacientes que tal vez el quererlos anticoagular con mala red de apoyo, caquéticos, con postrados, con caídas frecuentes, pues se termina convirtiendo en un paciente que tal vez el beneficio de que sea anticoagulado es limitado, y podríamos tener mayor riesgo de algún evento de sangrado en estos pacientes, y que el riesgo de sangrado fuera mayor que la reducción del riesgo de evento vascular cerebral al anticoagularlo. Eso tiene que quedar muy claro. No todo paciente con indicación debe ser siempre anticoagulado. La función renal de los pacientes es fundamental porque estos anticoagulantes orales directos tienen mayor o menor grado de eliminación por vía renal, y entonces la tasa de filtrado glomerular es fundamental para decidir si los utilizamos o no, o cuál podríamos utilizar, porque existen diferentes grados de eliminación renal de estos anticoagulantes dependiendo del tipo de anticoagulante del que esté hablando.
y comorbilidades de los pacientes, pues prácticamente alguna condición clínica que me llevara a decidir no anticoagular a este paciente. Y de los factores de tratamiento, prácticamente deberíamos considerar la eficacia, la seguridad y la evidencia que existe con estos medicamentos, que ahora se ha vuelto muy de moda lo que le llaman evidencia en mundo real, ya el paciente del día a día, cómo le ha ido con una terapia u otra al decidir el tratamiento. Cuando hablo de fibrilación auricular, trato de preguntarle al foro qué es lo que más le importa a la hora de decidir anticoagular a un paciente. Y habitualmente lo que me dicen es, lo que más me preocupa es que no me vaya a sangrar el paciente, que yo voy a anticoagular, y evidentemente, pues yo les decía que hay que estratificar el riesgo de sangrado y que utilizamos la escala de Hasbled y tener que ver comorbilidades y poner en la balanza el riesgo-beneficio. Sin embargo, esto yo lo veo como cuando uno se va a casar. Me voy a casar no pensando en el divorcio, me voy a casar pensando en que voy a hacer una vida, una familia, etc. Pues lo mismo sucede con el evento vascular cerebral asociado a fibrilación auricular. Cuando yo decido anticoagular a un paciente con fibrilación auricular, lo que yo quiero reducir es el riesgo de evento vascular cerebral, evidentemente a expensas de un riesgo de sangrado aceptable. ¿Por qué digo esto? Porque los pacientes con fibrilación auricular tienen 5 veces más tasa de eventos trombóticos que eventos de sangrado. Y entonces, si bien es cierto, estratifico y justifico qué paciente anticoagulo, con qué dosis, en qué momento o no por el riesgo de sangrado, pero mi prioridad debe ser reducir la tasa de evento vascular cerebral. En ese temor excesivo, no bien justificado, a veces excesivo, por no establecer bien el riesgo de sangrado, hemos llevado al uso excesivo de dosis bajas de anticoagulantes. Y evidentemente, si yo no estratifico bien el riesgo de sangrado y por ese temor mal justificado del riesgo de sangrado de mi paciente y que me preocupa más que me sangre el evento vascular cerebral, cuando la tasa de evento vascular cerebral es 5 veces más alta que el riesgo de sangrado en estos pacientes, me puede llevar a un uso excesivo de dosis reducidas de anticoagulantes orales y evidentemente pues no voy a tener eventos de sangrado, pero tampoco voy a lograr mi objetivo principal, que es reducir la tasa de evento vascular cerebral, y eso debe ser muy importante al considerar el tratamiento. Ya les mostraba en el registro Garfield que prácticamente el 30% de los pacientes utilizan antiagregantes plaquetarios. En la actualidad, el uso de antiagregantes plaquetarios no se recomienda en los pacientes para el manejo de fibrilación auricular. Si bien en el estudio Activa, comparando aspirina contra aspirina clopidogrel tenía reducción de la tasa de evento vascular cerebral. Cuando yo comparo en el ActiveW y en el resto en este metaanálisis con 4.200 pacientes, el uso de antiagregantes plaquetarios respecto a anticoagulación, que incluso fueron hechos con warfarina, estos análisis, la tendencia es clara a una reducción muy significativa, cercana al 50% de la tasa de evento vascular cerebral en el brazo tratado con warfarina versus el uso de doble antiagregante plaquetario. Y también hay que entender que los antiagregantes plaquetarios no están exentos de riesgo de sangrado. Ya les mostraba en el RESPECT ESUS que incluso aspirina contra anticoagulante oral directo tuvieron la misma tasa de sangrado mayor. Entonces, en la actualidad, si el paciente tiene indicación de algo, debe ser anticoagulado. Todos hemos trabajado con antagonistas de la vitamina K. De hecho, cuando salieron los anticoagulantes orales directos, me tocó en un congreso nacional de cardiología escuchar que alguien decía la warfarina es veneno para ratas, ¿no? Y dices, espérate. ¿Por qué? Porque la warfarina cambió la historia natural de la enfermedad. La warfarina logra una reducción muy significativa, arriba del 65% de la tasa de evento vascular cerebral en los pacientes con fibrilación auricular, evidentemente a expensas de un riesgo de sangrado. Pero también hay que aceptar que la warfarina tiene un problema y es la posibilidad de mantenerse mayor tiempo posible en rango terapéutico. Vean ustedes que cuando uno participa en estudios aleatorizados, la posibilidad de mantener warfarina en rango terapéutico, que en un paciente bien anticoagulado y ahora se reafirma en las nuevas guías, debe ser mayor a 70%. Vean que se alcanzan tiempos en rango terapéutico cercanos al 66%. Y entonces, cuando yo me voy a la práctica clínica diaria, donde al paciente no se le paga el anticoagulante, donde el paciente no es un anticoagulante de patente, no tiene 3 médicos que están respondiéndole las llamadas
por si se resfría, por si tiene dolor, por si requiere un ajuste de la dosis, el nutriólogo que le está diciendo qué dieta llevar, el pago del uso de las pruebas para medir el INR, vean que la posibilidad de mantenerlo bien anticoagulado crea el 44%. Y entonces vamos a tener un riesgo aumentado de evento trombótico y un riesgo incrementado de sangrado. La discusión seguirá siendo si yo tengo un paciente muy bien anticoagulado con warfarina, ¿vale la pena cambiarlo a un anticoagulante oral directo, aquel paciente que tenga tiempos en rango terapéutico mayores del 70%? Pues eso ya quedaría decisión clínica, pero si está el paciente bastante bien anticoagulado, dicen que mejorar lo que está bien podría ser difícil. Entonces, vean ustedes que bajo el contexto de que los pacientes anticoagulados con warfarina, la posibilidad de mantenerse bien en rango terapéutico es baja, surgieron los anticoagulantes orales directos. Prácticamente tenemos los 4 ya en el mercado. Está Edoxaban llegando recientemente a nuestro país. Inhibidores del 10A, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, del 2A, dabigatran, todos en vía oral, dosis oral fija una vez al día, rivaroxaban, edoxaban, apixaban y dabigatran 2 veces al día. Y vean ustedes lo más importante que les decía, la tasa de eliminación renal. Dabigatran 80%, por eso es que con tasas de filtrado glomerular por debajo de 30 no deberíamos utilizarlo. Edoxaban 62, rivaroxaban 66 y apixaban 25%. Es por eso que yo creo que si yo tengo un paciente con una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30, entre 30 y 15, y el que menos eliminación renal tiene es apixaban, pues debería ser un nicho para el uso de apixaban en ese sentido. Y ven la eliminación biliar cómo cambia prácticamente entre unos y otros. Entonces, estos anticoagulantes se probaron en los estudios fase 3, el RELY que se publicó, insisto, el 17 de septiembre de hace ya 11 años, del 2009, el ROCKET posteriormente para rivaroxaban, el apixaban con el Aristóteles y el edoxaban con el estudio en Jenge, pues prácticamente estos anticoagulantes en estos estudios comparados contra warfarina, unos cada 12 horas, otros cada 24 horas, demostraron ser inferiores al uso de warfarina y con algunas características, unos han demostrado mayor o menor beneficio en diferentes escenarios. Primero, creo que se ha trabajado mucho tiempo con warfarina, se trabajó mucho tiempo con warfarina y hace 10, 11 años la pregunta inicial era si estos anticoagulantes orales, que se les llamaban los nuevos anticoagulantes orales, iban a tener una reducción del riesgo de trombótico aceptable sin incrementar significativamente las tasas de sangrado, y que bajo este contexto pudiéramos decidir cuál era la mejor opción de tratamiento para estos pacientes. Y para eso utilizamos los estudios clínicos aleatorizados, las dosis reducidas que cada vez han tomado mayor peso en decir a qué tipo de pacientes van o no, y cómo hacer las combinaciones de diferentes medicamentos. Hasta el momento no hay ningún estudio cara a cara que los haya comparado, ni creo que vaya a existir. Yo les decía que Mayweather y Pacquiao no habían peleado hasta que no tenían con quién pelear, y esto es parte también de la industria farmacéutica. El gol estándar era warfarina. Estos anticoagulantes orales directos se compararon contra warfarina, y yo veo muy complicado que se haga un estudio aleatorizado que compare A contra B para decidir cuál es mejor. El que saliera por X o Y razón por debajo o, o saliera mal, pues es un mercado que se podría venir abajo. Y entonces toda la evidencia se basa en los estudios clínicos aleatorizados que les mostré, el RELY, el Aristóteles, el Rocket y el Engenge, y prácticamente lo que le llaman evidencia en mundo real. Cuando uno analiza los estudios clínicos aleatorizados, tenemos que valorar el concepto de la eficacia y la seguridad. Y desde el punto de vista de eficacia, pues es reducir la tasa de evento vascular cerebral o embolismo sistémico, que en la mayor parte de los estudios fue el punto final compuesto. Y vean ustedes que evidentemente todo lo que se aleje de la unidad es a beneficio. Y en el estudio RELY se utilizaron 150 y 110, en el Rocket principalmente la dosis de 20 miligramos y en el Aristóteles la dosis de 5 miligramos rivaroxaban y apixaban respectivamente. Vean ustedes cómo cuando yo analizo la tasa de evento vascular cerebral, el que tiene mayor impacto en reducir la tasa de evento vascular cerebral es dabigatran 150 miligramos. Vean que dabigatran 110 miligramos y rivaroxaban tocan la unidad, son prácticamente igual que warfarina,
y el que se aleja parcialmente también es el uso de apixaban 5 miligramos. Esto es importante porque cuando yo reviso el estudio Aristóteles y se dice que apixaban es más eficaz que warfarina porque el punto final primario de eficacia fue menor en el grupo tratado con apixaban, es interesante entender que estos pacientes hay que considerar cómo fue ese punto final primario. El punto final primario analizado fue la tasa de evento vascular cerebral, embolismo sistémico, pero en evento vascular cerebral se incluyó el EV6 isquémico y el EVC hemorrágico, y el hemorragia intracraniana no puede ser un punto final de eficacia. Vean ustedes que si bien el punto final primario de EVC o embolismo sistémico fue menor en el grupo tratado con apixaban que con warfarina, eso fue a expensas de el EVC hemorrágico. Vean que el EVC isquémico prácticamente no demostró diferencia significativa, ni el embolismo sistémico respecto al uso de warfarina. Entonces es un punto que hay que entender. Otra cosa muy importante es el perfil de seguridad y las tasas de sangrado mayor de estos anticoagulantes. Y vean ustedes que el comportamiento ya es diferente. Vean que dabigatran 150 miligramos y rivaroxaban tocan la unidad. Y los que se alejan parcialmente es dabigatran 110 y aún más apixaban 5 miligramos. Entonces vean ustedes que tenemos diferentes perfiles de eficacia y seguridad. Este otro análisis del British del 2015 es muy interesante porque me muestra el comportamiento de estos anticoagulantes y refuerza que el que mayor reducción tiene de la tasa de evento vascular cerebral y embolismo sistémico con reducción de riesgo relativo del 35% es dabigatran 150 miligramos. Vean ustedes que las tasas de sangrado mayor de estos pacientes, se logra reducir un 31% con apixaban 5, 20% con dabigatran 110. Vean que dabigatran 150 sangra igual que warfarina y que la hemorragia intracraniana, vean que lo logra reducir un 58% apixaban 5, 70% dabigatran 110, 59% dabigatran 150, y que en sangrado gastrointestinal prácticamente tienen la misma tasa de sangrado gastrointestinal apixaban 5 y dabigatran 110, que sangra más dabigatran 150, que sangra más rivaroxaban 20 miligramos del tubo digestivo, y que la dosis que tuvo menor incidencia de sangrado gastrointestinal fue la dosis reducida de doxaban de 30 miligramos. Es la única dosis que ha tenido de reducción del riesgo relativo de sangrado gastrointestinal en un 33%, que tal vez podría ser un nicho para los pacientes candidatos a doxaban, aquellos pacientes con antecedentes de sangrado gastrointestinal o alto riesgo de sangrado gastrointestinal, porque en la dosis reducida de 30 miligramos logró demostrar reducción del riesgo de sangrado gastrointestinal. Entonces vean que el comportamiento es diferente y al final dicen, ¿quién termina ganando? Yo creo que terminamos ganando los médicos, porque si vemos que antes lo único que teníamos disponible era warfarina y que paciente con alto riesgo de sangrado, alto riesgo de EVCs, mayor riesgo de sangrado intracraniano o mayor riesgo de sangrado gastrointestinal daba igual porque la única opción que teníamos era warfarina, si tomamos las variables estas que les muestro de los estudios, podemos encontrar el perfil adecuado de paciente para la dosificación. Esto de que cada 12 o cada 24 horas yo lo veo irrelevante, lo más importante termina siendo el impacto que tienen en reducir EVC y tipo de sangrado. Yo les digo que difícil era dar warfarina, hoy un cuarto, mañana media, el miércoles hágase un INR y después descansa, pero prácticamente ese es el comportamiento de estos pacientes. Entonces, vean ustedes que las tasas de evento vascular cerebral que se logran reducir, las tasas de sangrado que logran impactar, la tasa de EVC estrictamente isquémico que logran reducir, son diferentes entre cada uno de ellos. La evidencia en mundo real es mayor para rivaroxaban, mayor comercializado, después para dabigatran y ya viene ahí apixaban, y los agentes reversores que vamos a comentar más adelante. Entonces, bajo todo este contexto, creo que resulta muy importante poder decir el perfil del paciente. Esta diapositiva la hice yo, es mi forma de entender la fibrilación auricular a la hora de anticoagular, pero entendiendo los estudios, si un paciente tiene riesgo alto de evento vascular cerebral y su riesgo de sangrado es bajo, ¿por qué es riesgo de sangrado bajo? Porque tiene un Hasbler
menor de 3 puntos, porque tiene menos de 75 años, porque tiene una tasa de filtrado glomerular mayor de 50, pues creo que es un candidato ideal para ir a dabigatran 150, porque es el que más impacto tiene en reducir la tasa de evento vascular cerebral. Sin embargo, si mi paciente tiene un riesgo alto de sangrado, porque es mayor de 75 años, porque ya tiene una tasa de filtrado glomerular por debajo de 50, porque es un paciente que tiene un Hasbled mayor de 3 puntos, pues evidentemente debo ir a las dosis de mayor seguridad. Y en este escenario entra Apixaban 5 miligramos y después dabigatran 110 miligramos. Y entonces vean que dependerá el riesgo de sangrado y el riesgo de evento vascular cerebral la dosificación. Esto está basado en los que demostraron mayor evidencia en el contexto de los pacientes. Evidentemente, si tengo un paciente de riesgo bajo de BC, riesgo bajo de sangrado, un escenario poco frecuente, pues vamos a poder utilizar prácticamente cualquiera de los 5 porque todos están probados en el manejo de fibrilación auricular. La mayor parte de los pacientes tienen un riesgo de evento vascular cerebral alto y eso es un punto que hay que considerar. En las dosis reducidas, sobre todo en el caso de dabigatran, hay que considerar el uso de verapamilo, donde me justifica el ajuste de la dosis a 110 miligramos. Quiero entrar al escenario de las dosis reducidas. ¿Por qué? Porque hay una idea del uso excesivo de las dosis reducidas. El único estudio que utilizó dosis reducidas, 150 estándar, 110 reducida, fue el RELY, y vean que son 6,000, 6,000 y 6,000 pacientes. Se ha autorizado 150, 110 y warfarina. En el resto de los estudios, vean en el ROCKET, prácticamente solo la dosis de 15 miligramos para pacientes con tasa de filtrado entre menor de 50, pero eran 1,400 pacientes, es un número bastante significativo, pero no fue un estudio 20 que comparó 15 y comparó warfarina. Y el otro es el Aristóteles con el Apixaban. Vean que prácticamente de 18,000 pacientes analizados, únicamente 428 recibieron 2,5 miligramos. Entonces, esto es muy importante y con un diseño similar el Enjames con Edoxaban a la dosificación que se utilizaba en el ROCKET, las dosis reducidas. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que entender el papel de las dosis reducidas. Este es un análisis que se me hace muy interesante de las dosis reducidas, donde los pacientes que utilizan dosis reducidas de Apixaban tienen mayor tasa de evento vascular cerebral isquémico y tenían mayor mortalidad los pacientes. Que dabigatran y rivaroxaban en dosis reducida tenían tendencia a menor tasa de evento vascular cerebral, igual que warfarina. Pero vean el comportamiento del sangrado. Evidentemente, Apixaban y dabigatran menor incidencia de sangrado respecto a los pacientes que tomaban rivaroxaban en este grupo de pacientes, y el sangrado mayor tiende a ser mayor en los pacientes tratados con rivaroxaban. Entonces, vean ustedes que el comportamiento en las dosis reducidas no siempre es el adecuado, porque yo quiero usar dosis reducida para que no me sangre y necesariamente ese paciente podría tener mayor tasa de evento vascular cerebral y mayor riesgo de mortalidad. Otro punto muy importante es el paciente que hizo una hemorragia intracraneana, un evento vascular cerebral, de tipo isquémico. ¿Por qué? Porque los pacientes que ya tuvieron un evento vascular cerebral tipo isquémico, cuando yo decido volverlos a anticoagular, es un paciente de alto riesgo trombótico y alto riesgo de sangrado. ¿Y qué sucede en estos pacientes? Que cuando yo decido anticoagularlos, si yo uso anticoagulantes orales directos, logro reducir casi un 80%, sobre todo con las dosis reducidas, el riesgo de que este paciente me hiciera una hemorragia intracraneana. Entonces, en prevención secundaria, en un paciente que hizo un evento vascular cerebral, deberíamos considerar el uso de anticoagulantes orales directos. Evidentemente, todos los pacientes pueden sangrar. El sitio más frecuente de sangrado es el gastrointestinal. Después del gastrointestinal es la hemorragia intracraneana. Y aquí quiero analizar un poquito el sangrado gastrointestinal. Vean ustedes que si yo utilizo en este estudio dabigatran contra warfarina, sobre todo las dosis de 150 miligramos de dabigatran, hay una reducción del riesgo de sangrado del 21% con dabigatran respecto a warfarina, pero esto guarda una relación directa con la edad del paciente. Si yo sigo utilizando dabigatran 150 miligramos y el paciente tiene más de 75 años, vean cómo se invierte la tasa de sangrado y el paciente me sangra más de tubo digestivo con dabigatran. Por eso es que la dosis debe ser a mayores de 75 años
110 miligramos y decido utilizar dabigatran. Vean ustedes en el caso de rivaroxaban y el sangrado gastrointestinal, si tiene menos de 75 años, aquí hay una tendencia más sangrado con rivaroxaban que con warfarina, pero cuando cruza la barrera de los 75 años y yo sigo utilizando la dosis de 20 miligramos, vean cómo de 1.4 se va a 2.8 la tasa de sangrado gastrointestinal, aumenta de manera muy significativa. Entonces es por eso que no solo es la tasa de filtrado glomerular menor de 50 para el ajuste de la dosis, sino también la edad de los pacientes. Y más de 75 años, el no utilizar dosis reducidas incrementa la tasa de sangrado gastrointestinal. La otra parte, ya para terminar la charla, es entender cómo hemos avanzado en el manejo de los pacientes con estos anticoagulantes a la hora de llevarlos a una intervención médica o quirúrgica. Y esto es interesante porque, sobre todo en el caso del dabigatran, está más estudiado el papel del TTPA y el tiempo de trombina. Vean ustedes que si el TTPA está prolongado, hay concentración del anticoagulante. Lo que sucede con el TTPA es que si está normal, prácticamente la concentración sérica en la mayor parte de los casos es extremadamente baja o ausente ya en nivel sérico de dabigatran. Y el otro punto muy importante es la vida media del fármaco. Si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular mayor de 80, vean que la vida media del fármaco es de 13 horas y si ustedes lo quieren llevar a un procedimiento médico quirúrgico, dependerá el riesgo de sangrado por este procedimiento, podría ser en las siguientes 24 o hasta 48, 72 horas. A medida que la tasa de filtrado glomerular cae, la vida media del fármaco aumenta y el tiempo que yo tendría que esperar es mayor. En el uso de los anti-10A, si el riesgo de sangrado es bajo, prácticamente es 24 horas. Y salvo que la tasa de filtrado glomerular sea menor a 30, esperar 48 horas. Y en alto riesgo de sangrado, 48 horas la mayoría. Y en pacientes que tuvieran una tasa de filtrado glomerular menor de 30, esperar más de 72 horas. Pero dabigatran, que tiene una eliminación renal, pues evidentemente el tiempo que tendría que esperar es mayor en este sentido y es el comportamiento desde ese punto de vista. Entonces, si yo tengo un paciente que voy a operar, que tiene una fractura de cadera, mujer octogenaria, se cae en el baño, tiene una fractura de cadera, está anticoagulada por fibrilación auricular, pues es calcular la tasa de filtrado glomerular, esperar la vida media del fármaco y llevarla al procedimiento, al considerarse un procedimiento de alto riesgo de sangrado, pues prácticamente si la tasa de filtrado es de 55, al menos 48, 72 horas. Y si aparte le hago un TTPA, pues con toda seguridad, si ya el TTPA es normal, podría operarla sin un riesgo de sangrado asociado al anticoagulante. Recordar que con anticoagulantes orales directos ya no se recomiendan las terapias puente que hacíamos antes con warfarina. Es nada más esperar la vida media del fármaco y llevarla a su procedimiento. Ya no hay necesidad de hacer switch a heparinas por vía parenteral porque no reduce la tasa de eventos trombóticos y sí incrementa las tasas de sangrado. Pero ¿qué sucede en el paciente que no puede esperar? En aquellos pacientes que llegan por sangrado o que tengan alguna condición quirúrgica de urgencias, pues es un problema porque utilizábamos concentrados de complejos protrombínicos o en el caso de dabigatran, que se une de manera muy pobre a proteínas y es altamente modializable, o el uso de carbón activado con ingestas menores de 2 horas, que es una evidencia muy limitada, pues no teníamos mayor opción de revertir el efecto de estos anticoagulantes. Y por eso surgió la necesidad de los agentes reversores. La FDA dice que tal vez uno de los avances más importantes tras la llegada de estos anticoagulantes orales directos fue la llegada de los agentes reversores específicos. Prácticamente los 4 anticoagulantes los podemos revertir. Dabigatran se revierte con el uso de idarucizumab y el andexanet alfa revierte a los inhibidores del factor 10A. Desgraciadamente todavía no tenemos disponible andexanet alfa en nuestro país. Dudo mucho que vaya a llegar pronto. El costo que se maneja en Estados Unidos es excesivamente alto. Lo hace un laboratorio, Portola, que no es el mismo que hacen los anticoagulantes orales y eso ha complicado la comercialización del reversor. Y en el caso de dabigatran es el único que se puede revertir en nuestro medio, pero es importante saber que hay forma de revertir los dos. Entonces, en el caso de los inhibidores del 10A, pues lo que nos sigue quedando en una situación de emergencia es el uso de los concentrados de complejos protrombínicos para revertir a estos pacientes. El reversor del dabigatran, que es el que tenemos, insisto, disponible, y me voy a referir los últimos minutos de la charla a esto,
es el idarucizumab, es un anticuerpo monoclonal que tiene una unión 350 veces más potente al dabigatran que la unión que este tiene a la trombina, y entonces los pacientes anticoagulados con dabigatran, cuando yo administro el idarucizumab, llega, ve al dabigatran, lo jala, se une dabigatran y idarucizumab, se libera la trombina y revierte el efecto anticoagulante de esta manera muy simple, tratado de explicar. No se ha demostrado efectos protrombóticos ni eventos, ningún tipo de otro evento en este grupo de pacientes. Esto se probó en el estudio Reverse-ID. Vean ustedes que el tiempo de trombina diluido está prolongado en aquellos pacientes que toman dabigatran, independientemente de la edad, la dosis del anticoagulante o la tasa de filtrado glomerular. Y vean ustedes cómo este tiempo de trombina diluido, una vez que administro el agente reversor de 5 gramos, vienen 2 viales de 2.5 gramos cada vial, se administra la dosis total de 5 gramos, prácticamente los tiempos de coagulación se normalizan. Entonces, ¿cuándo utilizar estos agentes reversores? Pues dependerá. Si el procedimiento puede esperar, evento electivo, vida media del anticoagulante, TTPA de control, lo llevo a cirugía. Insisto mucho en el TTPA porque es muy disponible en la práctica clínica diaria. Lo que más correlación ha tenido es el tiempo de trombina, pero en el día a día el TTPA es útil y está disponible. En aquellos pacientes que incluso pudieran esperar la sesión de hemodiálisis, ya decía que es altamente hemodializable, pero pues el acceso vascular, paciente anticoagulado y más si está inestable podría ser complicado, o la necesidad de estos agentes reversores en el procedimiento que requiere ser inmediato. Les voy a presentar un caso. De hecho, se usan poco los agentes reversores, pero yo lo veo como algo, como un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. Es mejor tenerlo, es mejor saber que existe y de ahí poderlo utilizar si llega a la condición clínica, como en este caso, que llegó al Instituto Nacional de Cardiología, mujer de 92 años con fibrilación auricular no valvular, desde el 2005, está anticoagulada con dabigatran 110 cada 12 horas, y la paciente llega por una caída desde su propia altura con un golpe contuso en región ciliar de cráneo, empieza a tener deterioro neurológico, empieza a bajar el Glasgow, y entonces la paciente se lleva una tomografía con un hematoma subdural. Vean ustedes, estuporosa, la paciente valorada por neurocirugía requiere una craniotomía evacuadora urgente. La última dosis del anticoagulante tenía 9 horas, y entonces esta es la línea de vida de la paciente. Vean que la última dosis del anticoagulante fue a las 11, a la admisión tenía 9 horas de haberse administrado. Vean ustedes cómo los tiempos de coagulación, hago mucho hincapié al TTPA, vean cómo está prolongado, 84.1 segundos, aunque se pueden prolongar, los otros tienen menos correlación que el TTPA, y la creatinina en 1.3. Vean que el reversor se administró a las 22 horas. Prácticamente se administra el reversor y a los 7 minutos después de haber administrado incluso el primer vía, se tomaron estos tiempos de coagulación, que evidentemente no salieron en 7 minutos, pero son los que se tomaron 7 minutos después. Lo que les quiero mostrar es qué tan rápido actúa el reversor. Vean que de 84.1 segundos prácticamente se normalizaron los tiempos de coagulación y prácticamente el paciente ya se consideró que la hemostasia era normal, y a las 2 de la mañana, perdón, aquí está mal anotado, estos tiempos se cruzan, 2 de la mañana la paciente fue llevada a su procedimiento quirúrgico y a las 10 de la mañana ya estaba el día siguiente estable en piso con esta imagen de control del estudio de tomografía. Aquí quiero llegar con esto, que la posibilidad de poder revertir un anticoagulante de manera tan específica, tan rápida, sin efectos adversos en una condición clínica de urgencias, es algo que deberíamos considerar de manera muy importante a la hora de decidir anticoagular a los pacientes, sobre todo de alto riesgo de sangrado. Entonces, como conclusión, el gol estándar en la prevención de los pacientes con fibrilación auricular es el uso de anticoagulantes orales. El éxito de la terapia depende estrictamente de una estratificación adecuada del riesgo de BC y el riesgo de sangrado. Ya les decía que cada vez hay más variables para poder predecir el riesgo de evento vascular cerebral en estos pacientes. Y los anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K o anticoagulantes orales directos, de ahí el nombre de DOACs o NOACs, nada más que a lo de NOACs en México les pusimos NACOS, pero es otra cuestión, han demostrado ser superiores en reducir el riesgo de BC, menor tasa de sangrado, con diferentes tipos de eficacia y seguridad, dependiendo de la dosis y el tipo de anticoagulante.
Y sin duda la llegada de agentes reversores específicos pues es fundamental para decidir el perfil de seguridad de estos anticoagulantes. Vean que hay un avance muy importante en los últimos 10, 11 años del manejo del paciente con fibrilación auricular y que cada vez tenemos mayor evidencia del perfil de seguridad y de cómo manejar a los pacientes anticoagulados con anticoagulantes orales directos. Estos son los murales del Instituto Nacional de Cardiología, donde trabajo. Creo que terminamos perfectamente en tiempo y seguramente tendremos algunos minutos para preguntas o comentarios. Ha sido un placer estar con ustedes de esta manera virtual. Ojalá y en algún momento esta condición de salud nos permita estar viéndonos y además estar bien de salud, que al final termina siendo lo más importante para nosotros y para nuestras personas queridas y familiares. Un abrazo a todos y muchas gracias por la invitación y mucho éxito en el Congreso. Excelente, muchas gracias, doctor Briceño. La verdad es que una plática bastante buena, completa, muy detallada con respecto a las indicaciones de cada uno de los anticoagulantes, y eso es algo que se agradece porque, pues, independientemente del tema de fibrilación auricular, pues nosotros vemos también pacientes que tienen algunos otros riesgos de coagulación, y además, en el caso, por ejemplo, de los internistas, pues el tema de la valoración preoperatoria siempre nos llama la atención el qué hacer con el paciente que está anticoagulado y que va a pasar a quirófano, ¿no? Que eso es algo bastante común. Me parece que es una apreciación mía, no sé si lo comparta usted. Los pacientes con fibrilación auricular hoy en día parecieran ir disminuyendo, o principalmente aquellos asociados a enfermedad valvular, y estamos viendo más pacientes con enfermedad no valvular, sobre todo asociados a hipertensión arterial crónica. No sé qué opinión tenga usted al respecto. Sí, hay diferentes registros que muestran una tendencia del aumento del diagnóstico de fibrilación auricular y se proyecta de manera muy importante en los siguientes 10, 15 años, expensas de fibrilación auricular no valvular, porque tenemos poblaciones mucho más longevas, más factores de riesgo, como dice, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Entonces se convierte en una población de más riesgo y más fibrilación auricular, y por la contraparte, pues cada vez tenemos menos casos, sobre todo de cardiopatía reumática, que lleven al desarrollo de estenosis mitral de tipo reumático, y entonces de ahí que tengamos menos casos ya de cardiopatía reumática, estenosis mitral de origen reumático y más casos de fibrilación auricular no valvular por todo este contexto de los factores de riesgo, la sobrevida de la población, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, enfermedad arterial periférica, enfermedad arterial coronaria, que sin duda se asocia también a más tasa de fibrilación auricular, ¿no? Entonces sí, evidentemente comparto con usted que cada vez tenemos más fibrilación auricular no valvular, y al disminuir la cardiopatía reumática, pues menos asociada a esta, pero todavía vemos algunos casos. Nosotros de manera, no por guías, sino pacientes que estaban anticoagulados, por ejemplo, con warfarina, acenocumarina, por estenosis mitral moderada a importante en espera de cirugía, hemos tenido algunos casos de sangrados mayores, pacientes que tienen muy mal control de INR, y a pesar de que no estén las guías con estos registros que les mostraba, cuando decidimos volverlos a anticoagular en el momento que se ha podido, he tratado ya de mejor virar anticoagulantes orales directos, sobre todo en esos pacientes que es tan difícil controlarlos y que nos hicieron un evento de sangrado mayor asociado a cenocumarina. Tratamos ya de irnos hacia ese escenario, como no por guías, es una indicación muy off-label, pero al final creo que la tendencia va a ser a que los únicos que se queden anticoagulados con acenocumarina o warfarina van a ser las prótesis valvulares mecánicas, ¿no? Muy bien, preguntan aquí que cuál es el tiempo indicado que se debe utilizar este tipo de anticoagulantes, sobre todo para que se juzgue que ha sido un éxito la terapéutica. La anticoagulación en fibrilación auricular es indefinida, no debemos considerar en relación al tiempo. Yo en el momento que diagnostico fibrilación auricular es un paciente que debo anticoagular ya de manera indefinida. O sea, y eso es lo que se va a asociar a reducción de la tasa de evento vascular cerebral. No tendría que esperar un tiempo deseado de anticoagulación para ver
eficacia o seguridad, el beneficio empieza a ser de manera inmediata, porque el paciente que tiene una fibrilación auricular, pues va a tener un riesgo incrementado desde que yo hago el diagnóstico de fibrilación auricular de evento vascular cerebral, y la única forma de prevenirlo es anticoagulándolo. Entonces, no habría ninguna relación con el tiempo. En el caso de enfermedad tromboembólica venosa o trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, ahí sí están muy bien definidos los tiempos que debería anticoagular al paciente. Prácticamente 3 a 6 meses, y salvo que tuviera condiciones predisponentes de manera indefinida. Y ahí sí el beneficio solo se limita ese tiempo. Pero en fibrilación auricular tiene que ser indefinido y no hay una relación con el tiempo, ¿no? Ok, aquí hay una pregunta bastante extensa. Voy a tratar de resumirla en dos partes. La primera es, pacientes con alto riesgo de EBC, por una paciente que tuvo ya antecedentes de EBC, pero que no se le ha encontrado la causa, no tiene origen cardiovascular a menos evidente y que está con doble antiagregante plaquetario. ¿Es útil agregarle un anticoagulante además del doble antiagregante plaquetario? Primero, si yo considero anticoagularlo es porque pensaría que está haciendo episodios de fibrilación auricular. Hay algunos parámetros que a veces ayudan a pensar que pudiera ser asociado a fibrilación auricular, sobre todo si pareciera más un evento vascular de tipo cardioembólico desde el punto de vista de imagen y de la exploración. Si tiene patología valvular mitral, si es un paciente que tiene la aurícula aumentada de tamaño, pacientes con ProBNP elevado, muchas veces puedo pensar bajo ese contexto. De hecho, hace mucho tiempo algunos neurólogos del Instituto Nacional de Neurología tenían su escala de la posibilidad de que fuera fibrilación auricular paroxística, el evento vascular cerebral, y tomaban el diámetro de la aurícula ProBNP o BNP en aquel momento, origen probable cardioembólico por imagen y clínica, y bajo ese contexto se decide anticoagular al paciente, porque pudiera estar haciendo fibrilación auricular paroxística. Entonces, si yo pienso que puede hacer fibrilación y que lo voy a anticoagular, yo le sugiero que nada más se vaya en anticoagulación. O sea, agregar doble antiagregante o un antiagregante al anticoagulante nada más nos va a meter en mayor riesgo de sangrado sin lograr una reducción de la tasa de eventos. Entonces, si no encuentro la causa, carótidas bien, no hay enfermedad vascular cerebral, aterosclerosa, el paciente no encuentra la causa, tiene estas características que podrían sugerir que es cardioembólico, ya me hizo un evento vascular cerebral, puedo considerar anticoagularlo, nada más no lo hagan asociado a antiagregantes plaquetarios. Váyanse directamente con el anticoagulante para evitar tasas de sangrado, ¿no? Asociar antiagregantes con anticoagulante en este escenario podría incrementar el riesgo de sangrado de los pacientes. Muy bien, y la segunda parte de la pregunta es si las tabletas se pueden modificar, o sea, se pueden triturar, partir, asociar con algún líquido en especial, sobre todo por el tema de que muchas personas son mayores y luego tienen la dificultad de la deglución. Ese es un problema, sobre todo con la cápsula del dabigatran, porque si es tableta, pues no pasa nada, lo puedo triturar y dárselo, ¿no? Pero en el caso del dabigatran, que viene en la cápsula, el abrir la cápsula y quererlo dar disuelto, la biodisponibilidad del anticoagulante es muy baja, es menor al 10%. Entonces, si yo abro la cápsula, lo diluyo en un líquido y se lo toma, voy a incrementar mucho la biodisponibilidad del anticoagulante y el nivel sérico se va a elevar y más riesgo de sangrado. Entonces, en el contexto estricto de cápsulas, el paciente debe tolerar perfectamente la vía oral, porque la biodisponibilidad del anticoagulante va a cambiar y lo voy a meter en un riesgo de sangrado. Entonces, eso es muy importante, sobre todo en pacientes, de repente ya ve que se utilizan en pacientes posoperados y que tuvieron algún tipo de sonda y los queremos traspolar a escenarios no probados y abro la cápsula y se lo paso por la sonda, mucho cuidado porque aumenta la biodisponibilidad del anticoagulante. Si es una tableta no pasa nada, pero si viene en cápsula, pues evidentemente en ese sentido no puedo abrir la cápsula y si no lo puede pasar, pues no puede utilizar este tipo de anticoagulante, ¿no? Claro, preguntan también anticoagulantes y hemodiálisis. ¿Cuál sería la mejor opción? La guía dice que el uso de anticoagulantes en pacientes con tasa de filtrado glomerular menor de 15 no se deberían utilizar, o en pacientes con sustitución de la función renal, entre 15 y 30 dosis reducidas, sobre todo de apixaban, y más de 30 a 50 dosis reducidas de dabigatran, rivaroxaban,
y más de 50 la dosis habitual. Pero en pacientes con hemodiálisis hay un trabajo pequeño realizado con el uso de apixaban en pacientes que ya estaban con severa disfunción renal y en sustitución de la función, donde compararon warfarina contra apixaban. Es un estudio pequeño y demostró menor tasa de eventos de sangrado en la dosificación con apixaban en pacientes con hemodiálisis respecto al uso de warfarina. Entonces, bajo ese estudio pequeño podría utilizarse, tal vez el único que podríamos utilizar en ese escenario sería el uso de apixaban. Si no, los pacientes seguirían ser considerados anticoagularse aún con antagonistas de la vitamina K. Durante la plática les decía que yo una vez escuché en un congreso que decían warfarina es veneno para ratas, ¿no? Dices, espérate, porque sigue habiendo un nicho para la warfarina. Y aunque es un paciente de más riesgo de sangrado, podría seguir siendo un nicho para el uso de acenocumarina o warfarina ya en pacientes con severa deterioro de la función renal. La única evidencia que existe es este estudio que valoró el uso de apixaban, sobre todo dosis reducidas de 2.5 miligramos en pacientes que ya estaban en hemodiálisis y no aumentó las tasas de eventos trombóticos y sí tuvieron menor tasa de sangrado. Entonces, la única evidencia en ese sentido sería con apixaban, el resto no podríamos considerarlos, y si no, seguir considerando acenocumarina o warfarina en esos pacientes. Muy bien. Una pregunta muy ad hoc a la situación que estamos viviendo ahorita. Pacientes con FA y COVID y el uso de anticoagulantes orales, ¿cuál sería la mejor opción o qué se ha estudiado de pacientes con COVID y el uso de anticoagulantes orales? Ahí la indicación, bueno, no sé, ustedes tienen más experiencia que yo como cardiólogo en el manejo seguro de pacientes con COVID, y a mí me da la impresión que hay un uso excesivo de tratamiento anticoagulante o de indicaciones de anticoagulación en los pacientes con COVID y sobre todo en COVID leve. Yo de repente creo que el paciente con COVID que tiene una condición de riesgo trombótico aumentada, habitualmente son pacientes que requieren manejo hospitalario. Y en ese contexto del manejo hospitalario seguimos recomendando la anticoagulación por vía parenteral. Si el paciente tiene COVID y desarrolló una trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, que es una condición que vemos, o tiene fibrilación auricular, ya la anticoagulación no tiene relación con COVID, sino con la misma patología de base que justifica que el paciente se encuentre anticoagulado, y lo tendré que anticoagular con el escenario que yo considere de anticoagulación en la práctica diaria. Si tiene fibrilación auricular y tiene COVID y está anticoagulado, la indicación de anticoagulación es por fibrilación auricular, no porque el paciente tenga COVID. Creo y veo en la práctica diaria, y ahí me gustaría, no sé, conocer la opinión de ustedes, que hay un uso excesivo de anticoagulación en los pacientes con COVID, desde dosis de tromboprofilaxis hasta dosis terapéuticas. Y creo que eso ha llevado, hace reciente salió una publicación de que los pacientes que también se están anticoagulando están teniendo mayor incidencia de hemorragias intracraneanas. Solo hay un estudio que realizó Valentín Fuster y fue con el uso de apixaban en pacientes con COVID. Apixaban versus anticoagulación, o no versus, asociado o no anticoagulación parenteral en pacientes con COVID, y los resultados fueron favorables a que en ciertas condiciones de pacientes con COVID la anticoagulación reduce la mortalidad y la necesidad de intubar a los pacientes, pero tendríamos que escoger muy bien al paciente. Generalizar la anticoagulación por COVID creo que es excesiva, y que debería, en este caso que plantea muy claro fibrilación auricular y COVID, por la anticoagulación normal por el paciente por fibrilación auricular, salvo que por COVID hubiera una indicación precisa de anticoagularse, e insisto, ahí la mayoría de los pacientes deben ir a manejo de anticoagulación a nivel hospitalario y por vía parenteral, pero creo que ahí ustedes tendrían también mucha más evidencia. Yo durante la pandemia, mi práctica clínica diaria la he seguido haciendo en la unidad de cuidados coronarios, no en área estrictamente COVID. Entonces, pues creo que ahí ustedes tendrían más experiencia, tal vez, no sé cuál sea su percepción respecto a estos escenarios. Conforme evidencia, la indicación es precisa por la patología de base, no por el COVID, no anticoagular de manera excesiva, y el único que se probó en pacientes con COVID para reducir eventos trombóticos fue el uso de apixaban en un estudio que realizó Valentín Fuster y se publicó en el JACC recientemente. Y realmente siento yo que ha sido un abuso del tratamiento
extrahospitalario en pacientes que realmente requieren ser hospitalizados, tanto desde el tema anticoagulación como también el tema oxigenación en muchos casos. Y efectivamente la mejor opción es la parte parenteral, sobre todo con heparinas de bajo molecular, es lo que más hemos estado utilizando, ¿no? Pero sí, efectivamente se han utilizado distintos anticoagulantes orales a dosis distintas, o sea, como que no hay una uniformidad en el tratamiento porque efectivamente no hay un estudio como tal que nos diga hacia dónde ir, ¿no? Pues doctor, le agradezco mucho la presentación del día de hoy. El Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz le da las gracias a usted y a Laboratorios Behringer por su participación. Les damos las gracias también a todos por estar puntual, a pesar de que aquí en México es día festivo y muchos ayer estuvieron dando el grito en sus casas. Pero bueno, el día de ayer cometí un error en comentar que teníamos una plática en la noche, pero hoy sí regresamos a nuestras pláticas normales de 9 de la mañana, 2 de la tarde, 9 de la noche. Les agradezco ser puntuales. Aquellos que no se puedan conectar, recuerden que estamos grabando las sesiones y posteriormente las podrán ver en on demand. Que tengan ustedes una excelente mañana y nos vemos a las 2 de la tarde. Déjenme comentarles cuál será el tema de la tarde. Por aquí. Sí, a las 2 de la tarde estaremos con la carga de la obesidad en México, ¿sí? Patrocinado por Laboratorios Medix. Así que los esperamos. Que tengan ustedes una excelente mañana. Gracias, doctor, y hasta luego. Un placer.